Muy buenas tardes, estimados estudiantes de eh, primero del técnico en auxiliar jurídico y también del técnico en mercado y ventas. El día de hoy vamos a dar continuación a nuestra guía de aprendizaje denominada legislación comercial, ¿sí? Derecho comercial. Eh, la clase pasada estuvimos hablando sobre conceptos y nociones generales y pues refiriéndonos a diferentes conceptos y generalidades, en este caso, primero el derecho comercial y obviamente del comercio, ¿sí? Como herramienta que el ser humano tuvo en su momento para pues tener acceso a diferentes eh, bienes y servicios que le sirvieran para subsistir, eh, pues obviamente en cada etapa de la historia, pues obviamente surgió algún mecanismo diverso pues para lograr ese objetivo. Y como lo venía diciendo en la clase pasada, es esas herramientas o esa diversidad de mecanismos que encontró el hombre para hacerse o para saciar sus necesidades básicas, pues como todo en el mundo, ¿sí? Como todo en la vida del ser humano, pues necesita una regulación, necesita de unas reglas de juego por medio de las cuales eh, el ser humano, eventualmente surgiendo algún conflicto, pues pueda resolver esos conflictos. ¿Sí? Ya sea por acuerdo entre las partes en las cuales suscitan esos o surgen esos conflictos, o ya eh, acudiendo a una autoridad que pues pueda resolver ese conflicto. Y entonces habíamos manifestado, muchachos, que el día de hoy vamos a, a tratar de estudiar lo que son los fundamentos constitucionales del derecho mercantil, ¿cierto? Entonces, por ello, es importante o fue importante en su momento eh, encontrar la importancia, ¿sí? O el por qué se hace necesario conocer de primera mano esto de los fundamentos constitucionales. ¿Quién puede decirme, a ver, sobre todo los muchachos del técnico en auxiliar jurídico, cuál es la importancia de la Constitución, de los fundamentos constitucionales y sobre todo, muchachos, por qué hay que entender eso para que los jóvenes, los estudiantes del técnico en mercado y ventas se den cuenta de por qué nosotros estudiamos esto, la Constitución, la norma jurídica? A ver, ¿qué me dice Divisáis? Profe, la Constitución consagra un amplio catálogo de derechos con sus mecanismos de protección, garantiza diferentes mecanismos de participación ciudadana, consagra la clausura de Estado Social de Derecho. Muy bien. Entonces, la Constitución primeramente es la tutelante de diversos derechos, ¿cierto? Pero ¿qué clase de derechos encontramos allí? ¿Por qué se hace importante? No cualquier clase de derecho encontramos en la Constitución. ¿Quién me dice qué clases de derechos encontramos en la Constitución o los más importantes? Profe, los Cuéntame, Dina. derechos fundamentales, los derechos Per- fundamentales. perfecto, perfecto. La respuesta es clara, ¿cierto? Eh, y es que simplemente, o lo que podemos entender o desarrollar de esto que nosotros conocemos como el derecho o la norma jurídica, eh, trasciende o amparado en diversas teorías, muchachos, ¿sí? Eh, podemos llegar a entender que en un estado social de derecho o en un estado de derecho existe una jerarquía normativa, ¿cierto? Es decir, es
muy dable identificar que en un ordenamiento jurídico existan normas que prevalezcan por encima de otras, ¿sí? Eso es así. Es decir, en pocas palabras, hay normas que son más importantes que otras, ¿sí? Y en nuestro estado, en nuestro ordenamiento jurídico, en el estado colombiano, no somos la excepción, ¿sí? Eh, en Colombia, muchachos, encontramos una jerarquía normativa. ¿Cómo así una jerarquía normativa? Hombre, hay normas que en su momento eh, su desarrollo dependerá de lo que esté consignado en las normas que estén por encima de las demás, ¿sí? Em, es el ejemplo de la constitución política. Y es allí entonces donde Hans Kelsen eh, ideó una estrategia jerárquica a través de lo que conocemos como la pirámide de Kelsen, ¿sí? Se le conoció así, tal cual como lo estamos acá desarrollando. Y nos dijo, en un estado de derecho, es decir, de normas, pues tiene que haber una jerarquía. Las diferentes instituciones, en este caso el legislativo, tiene que ampararse o seguir las líneas que le da, en este caso, la Constitución. Más aún, o como ejemplo, muchachos, debemos tener que cuando una norma jurídica vaya en contra de la Constitución, pues obviamente esa norma va a tener la tendencia de desaparecer. ¿A través de qué mecanismo? ¿Quién me dice? A ver, cuando una norma transgrede una norma constitucional, Inexequible. muy bien. A ver, cuando una norma eh, jurídica, ¿sí? De cualquier índole, ya sea legal, una ordenanza, sea un decreto, transgreda la Constitución, el ciudadano puede acudir ante la Corte Constitucional con el objetivo de que sea declarada inexequible, ¿sí? Es decir, teniendo en cuenta esa teoría, muchachos, ninguna norma jurídica que no sea constitucional, sino legal o de cualquier otra índole, debe seguir los parámetros constitucionales, seguir los parámetros de la Constitución, si no va a desaparecer, ¿sí? Entonces, esa es la gran importancia que nosotros podemos sacar de esa jerarquía constitucional, de esa jerarquía normativa que nos dice Hans Kelsen. ¿Qué nos dice Hans Kelsen? Que hay un orden normativo, ¿sí? En la cúspide tenemos a la Constitución junto con los tratados internacionales. Vamos a hacer lectura, por favor. De pronto alguien tiene la Constitución a la mano del artículo cuarto de esa Constitución Política del 91. ¿Quién me colabora, por favor? Artículo 4. La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales. El deber de los nacionales y de los extranjeros en Colombia es la Constitución y las leyes y respetar y obedecer a las autoridades. Muy bien. Entonces tenemos, muchachos, que la Constitución es norma de normas. A ver, eso no me lo estoy inventando yo, ni todo esto que les acabo de manifestar en esta clase, pues tiene un fundamento, en este caso constitucional, en el artículo cuarto, en donde nos dice, pues que cualquier norma que transgreda la Constitución va a desaparecer. O en su defecto, pues como lo dice taxativamente, va a prevalecer esa norma de índole constitucional. Ahora, yo pregunto, ¿está sola la Constitución allí, en esa jerarquía? ¿Será que hay otra norma que tiene trascendencia? ¿Qué me dicen de los tratados internacionales? A ver,
Vamos a hacer lectura, por favor, del artículo 93. Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción prevalecen en el orden interno. Muy bien. Entonces, teniendo en cuenta esa teoría de la jerarquía normativa, podemos concluir que nosotros, aquí en Colombia, ¿sí? Haciendo un análisis jerárquico, encontramos dos normas que sobresalen por encima de las demás, y son la Constitución y las normas y tratados internacionales. Y es que en gran medida, muchachos, los, eh, las políticas internas, ¿sí? La regulación normativa, tiene una trascendencia o es desarrollo de algunas normas internacionales. Por ende, obviamente, eh, podemos inferir que hay que darle su importancia a los tratados y normas internacionales. Listo. Pues solamente aquí en esta guía de aprendizaje vamos a tocar lo que son los fundamentos constitucionales. No vamos a entrar muy de lleno a lo que son las normas internacionales, sino que para que las tengan en cuenta. Recuerden pues que en cuestiones de comercio también son importantes, y ya esto lo saben muy bien los de mercado y ventas, son importantes las relaciones internacionales, ¿sí? Eh, con esto de los tratados de libre comercio, que el intercambio, que la importación, que la exportación, ¿cierto? Pues han traído beneficios, pero también de pronto algunas dificultades para los comerciantes de aquí de Colombia. A ver, de pronto ustedes de mercado y ventas pueden explicarme qué positivo o qué negativo puede traer un tratado de libre comercio con un país extranjero para los comerciantes, eh, de aquí, de nuestro país. ¿Qué tienen para decir, muchachos? Para la producción, para el desarrollo, la compra y venta de bienes nacionales. No es un problema el TLC para ustedes como comerciantes, muchachos. ¿O será algo favorable? Primero pregunto, ¿qué es un tratado de libre comercio? Camila, cuéntame. O sea, profe, depende. Como usted Ujú, dice, pues, si conviene o no. Porque, o sea, si vamos a un país extranjero que no sea de nosotros, y pues, o sea, no hay que comparar los precios, ¿sí me entiende? La economía de nuestro bolsillo, de nuestro país, con ese país, con el tratado de que ellos brindan y todo eso. ujú. Bueno, pero primero pregunto, a ver, de pronto cualquiera, a ver, hasta los de jurídico, porque de pronto lo saben. ¿Qué es un tratado de libre comercio? Profe, un tratado de libre comercio es un acuerdo comercial regional o bilateral que consiste en facilitar el comercio a través del establecimiento de condiciones más favorables para su intercambio de bienes y servicios. Su principal característica es la eliminación o disminución en las tasas arancelarias. Es decir, es Perfecto. como si Colombia, básicamente, si no estoy mal, Colombia está tiene un tratado de libre comercio con Estados Unidos, si mal no estoy. Sí, con O muchos no. países, con China, con Estados Unidos, con Canadá, y básicamente es lo que tú mencionas, divisáis. Eh, a ver, es simplemente eh, acordar con países extranjeros de que usted, cuando la mercancía llegue del extranjero, usted no le va a cobrar, o no le va a cobrar, o le va a cobrar bajito por traer la mercancía y venderla acá, ¿sí? ¿Eso afectaría a los comerciantes de aquí de Colombia? ¿Traería algún beneficio para las personas que quieran adquirir bienes y servicios? Yo pienso que sí no sería favorable para los comerciantes de Colombia, ya que al traer otros productos mucho más económicos, bajaría
las ventas de ellos y aumentarían la de los demás con los productos que vienen del extranjero. No sería Per- favorable. Perfecto. ¿Quién más tiene algo que aportar? ¿Qué dice Astrid Furnieles? Pues yo también diría lo mismo, pues que no tiene como que, sí, o sea, no sería conveniente, pues ya que los productos del extranjero serían más vendidos. Perfecto. Cuéntame, Divisa, ahí estás levantando la mano. Profe, el claro ejemplo es lo que estamos viviendo nosotros ahora los colombianos, que por ejemplo los productos del campo de las personas de aquí mismo no se están vendiendo, o si se venden las personas quieren mal comprarlas. Y en vez de aportar a las personas de acá de nosotros, del campo, a los que cultivan, prefieren comprar productos extranjeros porque son mucho más económicos. Entonces, ¿quiénes se afectan? Los campesinos, los que sí trabajan y eso. Muy bien. A ver, entonces nosotros podemos concluir que, bueno, eh, depende de a quién esté dirigido la pregunta, ¿cierto? De a quién le beneficia o a quién no le beneficia. Pues obviamente a la persona que va a comprar el Profe, producto, ¿sí? por ejemplo, al campesino pues le afecta en gran parte, pero a las empresas grandes comercializadoras de materias primas pues le sirve comprar productos del exterior, obviamente, porque les sale más económico. Claro. Bueno, entonces, como te digo, como les digo, muchachos, depende de qué, de a quién podemos preguntar, ¿sí? O a quién nos hagamos la pregunta de si le beneficia o no. Si nos ponemos a pensar o si la primera pregunta es al campesino o al agricultor, a quien realmente es quien pone la mano de obra o quien da la materia prima, ¿sí? Para los productos, pues obviamente la respuesta rotunda es no le beneficia, ¿sí? Debido a que, pues obviamente, si aquí se produce, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo claro. eh, si usted aquí compra madera o tiene alguna finca de donde saca madera, usted transforma esa madera y hace una silla o crea una silla, ¿cierto? Y usted va a vender esa silla, pues el producto, si o va a vender la madera, pues obviamente, si el Estado colombiano empieza a importar o a ponerle aranceles bajos a maderas de otros países, pues obviamente a esa persona que pretende acá vender la madera, pues no le va a causar ningún beneficio, ¿cierto? Eso por un lado. Eh, pero si lo vemos del lado de la persona que va a adquirir los bienes y servicios, pues obviamente los productos los va a tener más accesibles o a mejor precio. Pero la idea entonces no es obviamente beneficiar al extranjero, sino en el Estado colombiano, pues obviamente beneficiar al productor o al comerciante colombiano, ¿sí? Entonces, eh, sí, puede traer beneficios como también puede traer algunas consecuencias no muy buenas para las personas que habitamos aquí en Colombia, ¿cierto? Entonces, es importante conocer en primera medida esos fundamentos constitucionales que rodean o que dan cabida al funcionamiento del Estado colombiano y sobre todo en el aspecto del ámbito del derecho comercial, ¿sí? Entonces, lo primero que debemos manifestar, muchachos, o a lo que primero debemos hacer referencia, eh, y es que cuando uno va a realizar un escrito o un trabajo, lo primero que uno hace es una introducción, ¿cierto? Y es que la Constitución no se queda atrás en ello, la Constitución tiene su introducción. ¿Quién me dice cuál es la introducción de la Constitución? A ver,
Los de jurídico. Preámbulo. Perfecto. El preámbulo. Muy bien. El preámbulo es la introducción que nos da la Constitución Política de Colombia. ¿Sí? Entonces, vamos a ver, vamos a hacer lectura del preámbulo. A ver, ¿quién me colabora con ello? Profe, el preámbulo de la Constitución no es el que dice que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley y que por ende deben de recibir la misma protección. No, el preámbulo hace referencia a un orden económico, social y a otras cositas. Entonces, vamos a ver, vamos a hacer lectura. ¿Quién me ayuda con la lectura? Yo le colaboro, profe. Bueno, El pueblo de Colombia, en ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatorios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios y con el fin de fortalecer la unidad de la nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el ya, vamos conocimiento, la despacio. La libertad vida, y la la paz. convivencia. El trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, Ujú, democrático y participativo, que garantice un orden político, económico y social justo, y comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana, decretada, sancionada y promulgada la siguiente Constitución Política mm, de Colombia. muy bien. Entonces tenemos, muchachos, que como tenemos que hacer referencia, pues al preámbulo de la Constitución, nosotros eh, debemos minuciosamente hacer estudio del mismo, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos dice el preámbulo de la Constitución? Pues obviamente, muchachos, toda constitución es producto de diferentes luchas, ¿sí? Luchas históricas, como sucedieron en diversos países, diversas revoluciones, ¿cierto? La Revolución Francesa, ¿sí? Y en diferentes estados para lograr llegar o para lograr acceder como ciudadano a diversidad de derechos, pues obviamente tuvieron que suceder incluso actos violentos. La Revolución Francesa no fue un acto pacífico, fue un acto de salvajismo, ¿sí? Fue un acto revolucionario que incluso trajo sangre. Si ustedes conocen un poquito de historia, pues podemos descubrir que en esa etapa histórica, el monarca que sufrió esa revolución, pues fue decapitado pues con miras a terminar con la monarquía francesa y evitar que siguiera el cercenamiento de derechos. Entonces la Constitución es simplemente una lucha social, económica, política y de diferentes aspectos, en donde hubo una entidad que se le llamó la Asamblea Nacional Constituyente, quien fue la encargada de la redacción de la Constitución, y dijo, bueno, la Constitución debe garantizar preservar la vida. Recordemos que el comercio se instituye como herramienta fundamental eh, para poder en gran medida satisfacer las necesidades de la sociedad, ¿sí? Si nosotros adquirimos los bienes y servicios con los cuales podemos satisfacer esas necesidades, pues obviamente estamos en gran medida llevando a la vida en condiciones dignas, ¿sí? Y obviamente esa convivencia en paz será pues posible a raíz de la satisfacción que tengamos de nuestras necesidades básicas como sociedad. Si no hay una satisfacción de nuestras necesidades básicas, pues obviamente van a haber actos violentos y llevará a la perturbación de esa convivencia, ¿sí? Entonces, en gran medida, el hecho de satisfacer las necesidades a través del comercio, ¿sí?
y la regulación de ese acto, de esa herramienta para satisfacer esas necesidades lleva al cumplimiento de lo que entendemos como el derecho a la vida en condiciones dignas y la convivencia. Mucho más cuando hacemos referencia a lo que es el trabajo. Yo pregunto, muchachos, ¿quiénes son los generadores o las generadoras de empleo aquí en Colombia? ¿Quiénes generan empleo? Las que más generan empleo. Profe, yo me he dado cuenta que ahora está, o sea, dando empleo bastante sería el Lara más que todo. Pues no me refiero a manifestar aquí qué entidad, ¿cierto? Un nombre, una razón social de una empresa, sino hacer referencia a la empresa como institución, ¿sí? O como base fundamental de la sociedad que ayuda a crear empleo, ¿sí? La empresa como tal, ¿sí? ¿Qué es una empresa? Vamos, no la, o sea, la empresa como actividad mercantil, ¿sí? Porque nosotros vamos acá a explicar cuál es la diferencia entre empresa y establecimiento de comercio, pero recordemos que la empresa es la generadora de empleo, ¿sí? Usted, eh, como persona, usted se hace trabajador, pues, de una empresa, ¿cierto? La empresa genera empleo. Entonces, por ende, muchachos, para ayudar a preservar, sobre todo, la satisfacción de las necesidades básicas a través de lo que conocemos como el trabajo, ¿sí? Entonces, ustedes recuerdan que el trabajo dignifica al ser humano. El trabajo te da a ti la posibilidad de satisfacer las necesidades básicas como ser humano, ¿sí? Y obviamente esa empresa o el empresario es parte fundamental del comercio, ¿sí? Entonces, por eso el Estado, y ustedes ven que la mayoría de las personas que quieren llegar a puestos públicos utiliza la empresa como eh, como gran aspecto fundamental para llegar a ser elegido, porque es que la empresa es un parámetro fundamental para lograr satisfacer las necesidades de la sociedad, ¿sí? Porque es la que ayuda a que el ser humano consiga empleo. Y obviamente, muchachos, el satisfacer a través de normas jurídicas, porque es que la norma jurídica es la encargada de regular todo el aspecto comercial o mercantil, pues obviamente vamos a llegar a un orden económico, político y social. Si no hay lo que habíamos manifestado en pasadas ocasiones, si no logramos convivencia, si no logramos vida en condiciones dignas, si no logramos que las personas tengan trabajo para poder satisfacer sus necesidades, para poder comprar bienes y servicios, pues obviamente no vamos a tener un orden ni económico, ni social, y mucho menos político, ¿sí? Ese es el desarrollo de nuestro preámbulo. Y mucho más importante, enfocarnos, muchachos, en eso del desarrollo de la comunidad latinoamericana, ¿sí? Por eso entonces conocemos lo que son los TLC y los acuerdos entre países que son países que tienen alguna frontera en común. Listo. Entonces, muchachos, primer fundamento constitucional que se refiere al derecho mercantil o comercial, el preámbulo. No se les olvide, eh, el preámbulo es la introducción de la Constitución y por ende, como lo acabo de desarrollar, como se los acabo de manifestar, ¿sí? Cumpliendo los objetivos, porque es que en este preámbulo el Estado se traza los objetivos que debe cumplir a satisfacción para con su comunidad, para con su nación, para con sus ciudadanos, ¿sí? El trabajo, la convivencia, la vida
y obviamente tener un orden político, económico y social. ¿Alguna pregunta, muchachos? Hasta aquí. ¿Todo claro? Sí, Astrid, profe. ¿alguna pregunta? No, profe, hasta el momento sí he entendido, pues. Sí he entendido, sí estoy entendiendo de lo que está tratando. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos al siguiente artículo. Les voy a compartir, muchachos, unas diapositivas para que tengamos una clase un poco más didáctica. Listo. Entonces, denme un segundito, ya les comparto las diapositivas. Muchachos, ¿están viendo las diapositivas? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces, regálame un segundito, muchachos, por favor. Un segundito. Bien, muchachos, entonces continuamos la clase. A ver, entonces, como les venía diciendo, muchachos, el tema de hoy son los fundamentos constitucionales y legales del derecho comercial. ¿Sí? Bueno, el primer artículo que vamos a hacer lectura, ya después de haber estudiado lo que es el preámbulo, vamos a hacer lectura del artículo 58. ¿Quién me colabora, por favor? El artículo 58. Este es el 78. Quiero el 58. Supongo que deben tener a la mano la constitución política. ¿Quién me colabora, por favor? Se garantizan Yo la colaboro, propiedad profe. privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. La propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica. Muy bien. Eh, Vamos a ver. ¿Quién me puede decir, quién puede indicarme qué relación tiene la propiedad privada con el comercio? ¿Quién puede decirme? A ver. Profe, que cuando se tiene una propiedad hay que pagarle impuesto al Estado.
Bueno, eso es cierto, pero ¿qué relación tiene eso con el derecho mercantil o con el comercio? ¿Quién me dice? ¿Será que cuando yo logro acceder, sí, a un trabajo, sí, cuando yo logro acceder a los recursos económicos, sí, cuando yo logro tener mi propia empresa, cuando yo soy comerciante, sí, cuando yo tengo mi propia empresa, esa empresa no es un activo para mí, no es mi propiedad, ¿sí? ¿Será que el Estado no debe respetarme la propiedad privada, es decir, los derechos que yo tengo con respecto a esa empresa, siendo yo generador de empleo? Claro que sí. Si yo tengo mi propio negocio, si yo tengo mi propia empresa, si yo logré a través del esfuerzo, del trabajo, poder proyectarme como empresario, como comerciante, pues obviamente tanto los terceros, ¿sí? Como el mismo Estado debe respetar, ¿sí? Y además garantizar que las demás personas respeten el derecho que yo tengo a mi propiedad privada. Y es que, muchachos, si yo tengo trabajo, si yo tengo mi propia empresa, si yo obtengo recursos a través de esos mecanismos, pues obviamente voy a poder hacerme con bienes, ¿sí? Y esos bienes harán parte de mi propiedad privada, ¿sí? Y la propiedad privada me va a llevar a ser lo que podemos conocer como gran comerciante o el empresario, ¿sí? Y obviamente siendo empresario, pues obviamente podré generar mejor calidad de vida para las personas que pues me rodean. Entonces, la propiedad privada que se encuentra regulada en el artículo 58, pues obviamente es parte fundamental del derecho mercantil o comercial, puesto que es eh, aquella herramienta del derecho pues que logrará satisfacer las necesidades de nosotros como personas, ¿listo? Como sociedad. Entonces, ese artículo 58 también hay que tenerlo muy en cuenta para el desarrollo constitucional del derecho mercantil. ¿Sí? Bien, vamos ahora con el artículo 78 que está aquí en pantalla, muchachos. ¿Quién me colabora con la lectura? Uno de los de mercadeo, por favor. Vamos, Camila, a ver. Vamos a hacer lectura. La ley regulará el control de calidad de bienes y servicios ofrecidos y prestados a la comunidad, así como la información que debe suministrarse al público en su comercialización, según responsables de acuerdo con la ley, quienes en la producción y la comercialización de bienes y servicios atenten contra la salud, la seguridad y el adecuado aprovisionamiento a consumidores y usuarios. El Estado garantizará la, per- la per- la participación de las organizaciones de consumidores y usuarios en el estudio de las disposiciones que les conciernen. Para gozar de este derecho, las organizaciones deben ser representativas y observar procedimientos democráticos internos. Perfecto. Entonces, el artículo 78, muchachos, tiene gran importancia para el derecho mercantil o para lo que conocemos como el comercio, ¿sí? Para el mercadeo, porque las personas, ¿sí? Que ejercen el comercio, que son tenidas o que la ley conoce como comerciantes, al momento de ofrecer y prestar esos servicios, esos bienes y servicios, y además igualmente la información de los mismos, eh, deben tener un control de calidad para lo mismo, ¿sí? Cualquier bien o servicio ofrecido por un comerciante debe que tener un control, ¿sí?
Eh, ¿Quién se encarga de ello? ¿Quién es la encargada de regular el control en la calidad de los bienes y servicios? En este caso, la principal encargada de ello es la Superintendencia de Industria y Comercio. Ella será la encargada, pues, de regular todo lo concerniente a la calidad de esos bienes y servicios. Y obviamente, cuéntame, Divisáis. Profe, industria y comercio es lo mismo que cámara y comercio. No, la Superintendencia de Industria y Comercio es una entidad adscrita al Ejecutivo que tiene la finalidad de vigilar y controlar a los comerciantes, ¿sí? Cámara de Comercio, a ver, como le dicen equivocadamente, cuando digo equivocadamente es porque el nombre correcto de Cámara y Comercio, lo como le conocen acá, es certificado de existencia y representación legal, ¿sí? O cuando hablas de Cámara de Comercio es la entidad encargada del registro mercantil de todas las empresas o de los comerciantes, que es diferente. La Superintendencia de Industria y Comercio se encarga pues de vigilar a esas cámaras de comercio. Una es la encargada del registro, otra es la encargada de vigilar esa entidad para que pues eso vaya quedando claro, ¿sí? Entonces, no es lo mismo, ¿listo? No es lo mismo. ¿Alguna otra pregunta de Visais o alguien más? No, profesora, esa. Bueno, entonces la Superintendencia de Industria y Comercio será la encargada de vigilar o de ejercer vigilancia de que los bienes y servicios pues tengan un filtro de calidad o en su defecto, pues obviamente que no causen daño, agravio o perturbación a la comunidad que pues compra o que se hace con la propiedad de esos bienes y servicios. Ahora, los mismos comerciantes, ojo, los mismos comerciantes que distribuyan esos bienes y servicios que tengan algún problema, ¿sí? O alguna deficiencia y generen un daño a la comunidad y que lo comercialicen y de pronto atenten contra esa salud, pues deben responder por las afectaciones que le generen a los consumidores y usuarios. Es decir, un consumidor o usuario de un bien o servicio que tenga un detrimento en su salud, eh, pues obviamente podrá ejercer acciones legales para que el comerciante pues, que le vendió ese producto, pues responda por los daños y perjuicios que le causó el producto. ¿Listo? ¿Ante quién se hace? Pues puede hacerse directamente ante la Superintendencia de Industria y Comercio o ante los jueces de la República. Pero, entonces, la idea, muchachos, con esto del control de calidad, es que no ocurran eventualidades o daños, ¿cierto? Es que es prevenir la ocurrencia de esos hechos. Entonces, la Constitución dice, listo, pueden ocurrir eventualidades y si ocurren esas eventualidades, daños o perjuicios, pues deben ser indemnizados. Pero la idea es que no ocurran, que no pase al daño, sino prevenirlo. Para eso entonces es el filtro de calidad en esos bienes y servicios. Y obviamente, muchachos, es muy importante, es que el Estado creará las entidades y las normas jurídicas encargadas de hacer esto. Por eso, como les acabo de manifestar, el Estado, pues a través de la superintendencia que fue creada por una norma, pues se encarga de esa función, ¿sí? De vigilar y controlar a los comerciantes que ofrecen artículos, servicios o bienes pues a los usuarios y consumidores. ¿Alguna pregunta, muchachos? Profe, yo tengo una Sí. pregunta en lo personal. Por ejemplo, mi papá tiene una tienda. Ujú. ¿Por qué deben inscribirse en la Cámara de Comercio? Por ejemplo, si uno monta una tienda y no quiere sacarle eso, ¿cuál es el problema que puede haber?
Bueno, entonces, a ver, tu pregunta va dirigida en ¿cuál es la razón? ¿Por qué hay que registrar el negocio? ¿Cierto? Sí, Bueno, la razón es sencilla. Primero, porque así lo establece el Código de Comercio cuando dice que es obligación de los comerciantes realizar el registro mercantil. Y segundo, cuando tú realizas el registro mercantil, quiere decir que eres comerciante, ¿cierto? Que estás ejerciendo el comercio y que te estás beneficiando de una actividad a la cual, a la- por medio de la cual tú tienes que, eh, y que además estás prestando un servicio a la comunidad y que por ende tiene que estar regulado, tiene que tener una vigilancia, un control, ¿sí? ¿Qué pasa con esos comerciantes que de pronto no tienen su registro mercantil en Cámara de Comercio? Pues obviamente la consecuencia será que pueden tener sanciones o en su defecto el cierre del establecimiento de comercio. Y en este caso, como te lo acabo de manifestar, la idea es tener un control en la calidad de los bienes y servicios. Ahora, también se hace para efectos de que esa persona pues pueda acceder a algún beneficio del Estado, ¿cierto? No está de más que indicar que los comerciantes en algún momento, pues teniendo su condición de comerciante, pues obviamente adquieren algunos beneficios, es decir, obtener una ayuda del Estado. Ahora, también puede ser importante o beneficioso hacer el registro mercantil porque la persona que ejerce el comercio tiene que contribuir al Estado con los impuestos, ¿cierto? Tiene que tener su negocio debidamente registrado con el fin de hacer una contribución. Recordemos que cuando usted registra o cuando usted tiene un negocio, usted tiene unos deberes legales, ¿sí? Como contribuyente. Entonces usted, si no lo hace, pueden llegar a instituciones a perseguirlo eh, por ser un contribuyente o un comerciante que se ha sustraído de su obligación y pueden imponer sanciones, ¿sí? Puede llegar, puede llegar la misma Cámara de Comercio, puede llegar la DIAN, ¿sí? Porque estás evadiendo impuestos. Entonces, lo mejor que puede hacer un comerciante es hacer su registro mercantil, ¿sí? Hacer su registro mercantil. Pero sobre todo con miras a tratar de garantizar que se ejerza vigilancia y control por los servicios que brinda este comerciante. ¿Alguna otra pregunta? no, pues, sí, claro. Bueno, bien. Entonces aquí también vemos un contenido legal, la Ley 9 de 1979, que em, determina el procedimiento para imponer sanciones a personas naturales y jurídicas que comercialicen productos que pongan en riesgo la salud pública, ¿sí? Hay productos que pueden poner en riesgo la salud pública, los productos que en algún momento son para consumo del ser humano, ¿sí? Las personas, muchachos, que en algún momento incumplan las medidas sanitarias, pues obviamente van a tener una sanción económica o contra el establecimiento de comercio, lo pueden cerrar. ¿Cuáles pueden ser esas medidas? La amonestación, un llamado de atención, multas, decomiso de productos, suspensión o cancelación del registro mercantil o de la licencia, ¿sí? O eh, ese, esa licencia puede ser temporal o definitiva, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con con la calidad de los servicios que usted como comerciante pues lleva a la comunidad. Ley 1480, muchachos, de 2011 se
expide el Estatuto del Consumidor, ¿sí? Que dispone lo siguiente. ¿Quién me ayuda con la lectura, por favor? Lo que se encuentra entre comillas. Vamos, Camila, a ver, colabórame, por favor. Abre el micrófono, Camila. Disculpe, estaba leyendo sola. Ujú. Esta ley tiene como objetivos proteger, promover y garantizar la efectividad y el libre ejercicio de los derechos de los consumidores, así como amparar el respeto a su dignidad y a sus intereses económicos, en especial lo referente a, sigo, prof. Sí, continúa. Primero, la protección de los consumidores frente a los riesgos para su salud y seguridad. Dos, el acceso de los consumidores a una información adecuada, de acuerdo con los términos de esta ley, que les permita hacer elecciones bien fundadas. Tres, la educación del consumidor. Cuarto, ajá. Cuarto, la libertad de constituir organizaciones de consumidores y la oportunidad para esas organizaciones de hacer oír sus opiniones en los procesos de adopción de decisiones que las afecten. Quinta, la protección especial a los niños, niñas y adolescentes en su calidad de consumidores, de acuerdo con lo establecido en el Código de la Infancia y la Adolescencia. Muy bien. Entonces, ahí vemos algunas prerrogativas importantes que se encuentran o disposiciones que se encuentran en el Estatuto del Consumidor. ¿Sí? Podemos resaltar la protección de los consumidores frente a los riesgos, eh, la salud y la seguridad, pero obviamente ejercida por la Superintendencia de Industria y Comercio, la buena información o el acceso a información adecuada, contrario a lo que conocemos como la publicidad engañosa. El comerciante no puede poner a la vista del público una información errada, sino una información adecuada, ¿sí? La educación del consumidor, cómo utilizar el producto y obviamente la libertad de constituir organizaciones de consumidores, ¿sí? Y la importancia que se le da a los niños, ¿sí? Como sujetos de especial protección constitucional en su calidad de consumidor. Usted no puede dar tratamiento igualitario a un niño que a un adulto. Cuando usted le va a vender a un niño, usted tiene que tener especial cuidado, o cuando usted va a proporcionarle un bien y servicio, pues darle las herramientas necesarias para que pueda utilizarlo, ¿sí? Es decir, no igualdad, sino equidad en cuanto a eh, poder otorgarle las herramientas tanto psicológicas como físicas a ese menor para poder ejercer su calidad de consumidor. Decreto 2153, se reestructura la Superintendencia de Industria y Comercio, ¿sí? Recuerden que la Superintendencia de Industria y Comercio es una entidad importante para el desarrollo de diferentes funciones estatales, y sobre todo con esto que tiene que ver con el comercio, ¿sí? ¿Cuáles son las funciones de la Superintendencia de Industria y Comercio? Aquí las vamos a ver. ¿Quién me colabora, por favor? Camila, tú que estás leyendo, por favor. Todo, profe. Sí, desde el número uno. Ah, ya. Bueno, primero, velar por la observancia de las disposiciones sobre protección de las competencias, atender las reclamaciones
o quejas por hechos que pudieron implicar su contravención y dar trámite a aquellas que sean significativas para alcanzar en particular los siguientes propósitos. Dos puntos. La libre participación de las empresas en el mercado, el bienestar de los consumidores y la eficiencia económica. Sí, Leo parágrafo. El sí, parágrafo. Bueno, sí. parágrafo. La Superintendencia de Industria y Comercio tendrá en cuenta los propósitos de que trata el presente artículo y momento de resolver sobre la significatividad de la práctica e iniciar o no una investigación, sin que porque sin que por este solo hecho se afecte el juicio de ilicitud de la conducta. Segundo, imponer las sanciones pertinentes por violación de las normas sobre prácticas comerciales restrictivas y promoción en la competencia, así como por la inobservancia de las instrucciones que, en desarrollo de sus funciones, imparta la superintendencia. 3. Imponer sanciones a las empresas oficiales o privadas que presten los servicios públicos de telecomunicaciones, energía, agua potable, alcantarillado y aseo, cuando se atente contra los principios de libre competencia a solicitud de una de las comisiones de regulación de tales servicios o cuando se incumplan las normas vigentes en materia tarifaria, facturación, medición, comercialización, relaciones con, relaciones con el usuario. Muy bien. Entonces, miren, aquí damos varios ejemplos de las diferentes funciones que tiene la Superintendencia de Industria y Comercio. A ver, y es que es bastante importante empezar a entender la función constitucional que tiene la Superintendencia de Industria y Comercio, y es velar por el bienestar de los consumidores y los usuarios que acceden a los beneficios, los bienes y servicios ofrecidos por los comerciantes. ¿De quién tienen que cuidarse los comerciantes? De la superintendencia, ¿sí? Y obviamente, pues eso sirve como herramienta fundamental para mantener un orden, ¿sí? Una convivencia entre los mismos comerciantes. No solamente va a proteger a los usuarios o los consumidores, no, también va a proteger al mismo comerciante de terceros, ¿sí? Y obviamente también de otros comerciantes, como por ejemplo en los casos de competencia desleal. Bien, vamos directamente al artículo 298. Nos habla de la especulación, ¿sí? El comerciante no puede caer en lo que conocemos como la especulación. ¿Listo? Eh, Vamos a hacer lectura y después desarrollamos este artículo. A ver, ¿quién me ayuda? Muchachos, vamos Camila, vale, vamos. Abre el micrófono, Camila. Ay, trae. Bueno, el productor, fabricante o distribuidor mayorista que ponga en venta artículo o género oficialmente considerado como el de primera necesidad a precios superiores a los fijados por autoridad competente, incurrirá en prisión de 48, abro comillas, número 48, cierro comillas, a 108
108 números, meses y multa de 26.66 a 300 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Muy bien. Este artículo 298 es de la Constitución Política perdón, del Código Penal. Y es que la especulación es un delito, ¿sí? Eh, el comerciante, en este caso llamado productor, fabricante o distribuidor mayorista, que llegado el caso, fije precios superiores a los que ha fijado una autoridad competente, pues obviamente tendrá como sanción, como pena, la prisión o una multa. Entonces, cuando usted empieza a fijar precios elevados o que vayan más allá de lo que realmente debería fijarse o de acuerdo a algunas estadísticas comerciales, pues obviamente usted estará incurriendo en este delito, el que se le llama la especulación. ¿Dónde lo encontramos? En el Código Penal. Bueno, vamos directamente al artículo 333. Alguien diferente a Camila, a ver, ¿quién me colabora? Yo, profe. Vamos, Astrid, gracias. La actividad económica y la iniciativa privada son libres dentro de los límites del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos sin autorización de la ley. La libre competencia económica es un derecho de todos que supone responsabilidades. La empresa como base de desarrollo tiene una función social que implica obligaciones. El Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y estabilizadas en el desarrollo empresarial. Muy bien. Entonces tenemos, muchachos, que el artículo 333 nos habla de iniciativa libre, ¿sí? Es decir, yo tengo la posibilidad de en cualquier momento, si quiero montar un negocio, si quiero ser comerciante, el Estado no me puede prohibir o truncarme la posibilidad de, eh, de pues convertirme en comerciante, ¿cierto? Además de eso, hay una libre competencia. ¿Qué es la libre competencia? Es la libertad que yo tengo de llegar más rápido a los usuarios o a las personas que adquieren los servicios, al consumidor, ¿sí? De llegar más fácil, de utilizar cualquier estrategia de mercadeo para poder ser fuerte en el mercado. Diferente es que de pronto llegue yo o en cualquier momento yo esté utilizando actos que se consideren de competencia desleal. Allí en ese caso ya no podemos decir que eso es libre competencia, sino un acto de competencia desleal que nosotros acá vamos a ver cada uno de ellos en esta clase de legislación o de derecho comercial. Entonces, libre competencia, que no llegue a la competencia desleal y además iniciativa privada. ¿Sí? Yo decido qué voy a hacer. Si yo quiero montar un negocio de compra y venta de calzado, lo puedo hacer a mí el Estado. Simplemente me pone unos parámetros eh, legales o comerciales, unas estadísticas, pues, y que yo, pues, así debo cumplirlos, por ejemplo, para montar mi negocio. Pero el hecho de que, por ejemplo, yo quiera montar mi negocio de zapatos no quiere decir que a mí el Estado me va a decir, no, no quiero que tú vendas zapatos, quiero que vendas otra cosa. Y obviamente, esa actividad económica obviamente tiene que ser legal, que debe ser lícita. Usted no puede decir, no, yo quiero y deseo comerciar con, por ejemplo, cocaína. Es una situación que ustedes saben que es ilícita y que además tiene pena de prisión, ¿sí? Pero cuando sea podríamos decir que un negocio que comercialice con aspectos legales, pues ya no habrá ningún inconveniente.
Muchachos, ¿alguna pregunta con respecto a esto? Todo claro, Ninguna, profesor. profe. Sí, ninguna. Bueno, bien, muchachos, entonces ya conocemos de primera mano esos fundamentos constitucionales y legales que tratan sobre el derecho mercantil o comercial. Em, la próxima clase vamos a desarrollar, la temática a tratar serán los sujetos, actos y operaciones mercantiles. Entonces, los espero el día de mañana. Yo quería preguntarles, ¿qué posibilidad hay de que nos reunamos tipo 11 de la mañana, muchachos? ¿No les parece Yo más puedo, fácil reunirnos a esa hora? ¿Cómo? yo puedo. Yo también puedo hacer ahora, bro. Yo también puedo a esa hora, profesor. Yo también Bueno, puedo. bueno, entonces hagamos ¿A algo. qué hora, Vamos profe? a las 11 de la mañana. Bueno, Bueno, yo entonces, veré la clase grabada, profe, no puedo a esa hora. bueno, hagamos algo. Vamos a ponernos de acuerdo por el grupo de WhatsApp, ¿listo? Para ver cómo hacemos. Entonces, muchachos, gracias por la atención prestada. Nos vemos el día de mañana, ¿listo? Hasta luego. Bueno, profe, hasta luego. Hasta Hasta luego. luego, profe. Hasta luego, muchachos. Hasta luego, profe. Hasta luego.